Bueno, conforme el programa que vengo desarrollando, este comentario número 12 trata sobre el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas y se refiere a una polémica pública que yo tuve con Gustavo Bueno en el año 1989 en el contexto de un congreso sobre la filosofía de Gustavo Bueno que se celebró en enero del 89 en la Universidad Complutense de Madrid. Y en ese congreso yo tuve una intervención en la que puse una serie de dificultades a la teoría de las ciencias humanas de Gustavo Bueno, y luego Gustavo Bueno pues respondió en un artículo titulado sobre el alcance de una ciencia media entre las ciencias humanas estrictas y los saberes prácticos positivos, que está publicado en el Basilisco II de 1989, la segunda época, y que voy a comentar aquí ahora brevemente. Bueno, en primer lugar voy a hablar de la idea de ciencias humanas en la filosofía de Gustavo Bueno, que es muy central y muy importante. Luego voy a comentar el problema de la discusión, cuál era el objeto de la discusión, la respuesta de Bueno a mis objeciones y las ventajas que tiene la interpretación que yo propongo de estos asuntos, ¿no? Bien. Bueno, como ustedes saben, la filosofía de Gustavo Bueno en torno a las ciencias es la llamada teoría del cierre categorial. Las ciencias generan un cierre operatorio en torno a una región de la realidad, y ese cierre pues no es independiente de las operaciones, claro, porque es un resultado de las propias operaciones y de cómo los resultados de las operaciones remiten a términos y a relaciones pues de un orden específico que es el de esa categoría, ¿no? Y Bueno interpreta que las ciencias, que esos cierres operatorios, cuando hay teoremas y principios bien constituidos, pues dan lugar a una categoría ontológica. Bien. Y esta teoría del cierre categorial, ya desde sus inicios, en el año 71, en el 72, en el 76, y sobre todo en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, que es del 76, pues estuvo muy ligada al problema de discutir la cientificidad de las ciencias llamadas humanas, bueno, también ciencias de la cultura, ciencias sociales, ciencias del espíritu, etc. Pero vamos, nosotros preferimos esa acepción, vamos, ese rótulo, ciencias humanas en general, que se refieren a un conjunto de ciencias que por otro lado extensionalmente es muy estable, porque es pues la lingüística, la psicología, la sociología, la economía, la politología, la antropología cultural, la historia, etc., ¿no? Bien. Y Bueno propuso en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas precisamente un criterio de demarcación, un criterio para establecer las diferencias, los rasgos distintivos de las ciencias humanas frente a las ciencias naturales y formales, y, y, y un criterio que fuera internamente nosológico, es decir, que se fijara en cómo funcionaban las ciencias por dentro, ¿no? Bien. Y entonces el criterio, que es un criterio, yo creo que, vamos, a mi juicio incontestable, es que en las ciencias físico-naturales los términos de las ciencias son términos inertes, no operatorios, son por ejemplo objetos, piedras, rocas, sólidos, líquidos, sustancias, etcétera, etcétera, mientras que en las ciencias humanas, y Bueno incluyó dentro de las humanas también a la etología, por lo que voy a explicar a continuación, pues en los campos de esas ciencias, en los teoremas de esas ciencias y en sus principios, en sus teoremas, aparecen formalmente las operaciones de sujetos humanos o sujetos animales, ¿no? Y por eso las ciencias etológicas quedan del lado de las humanas y no nosiológicamente, quiero decir, quedan del lado de las humanas y no del lado de las ciencias naturales, ¿no? Y entonces las operaciones de, pues qué sé yo, del hablante,
las operaciones del sujeto psicológico, las operaciones del nativo de las sociedades prestatales, las operaciones de los sujetos pretéritos que estudia la historia, las operaciones de los animales que estudian los etólogos, los patos que estudió Lorenz, o las abejas que estudió von Fries o lo que fuera, esas operaciones tienen que quedar incluidas formalmente como tales operaciones, es decir, no despiezadas, sino como tales operaciones entendidas finalísticamente, entendidas propositivamente. Digo que tienen que quedar incorporadas a los teoremas de las ciencias, porque los teoremas de estas ciencias humanas y etológicas lo que tratan es de explicar, de entender esas operaciones, de ver cómo esas operaciones es su razón de ser, de ver por los factores que las determinan, los contextos en los que se dan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el criterio de demarcación, la cuestión es que el hecho de que los sujetos operatorios aparezcan como partes formales de los teoremas de los campos de las ciencias humanas, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Y el criterio pues de demarcación pues es este, ¿no? Como digo, en las ciencias naturales el único sujeto operatorio es el científico, es el único que realiza operaciones y realiza operaciones sobre un campo que no es el mismo operatorio, porque es un campo de objetos inertes o que están siendo considerados como inertes, como no operatorios, mientras que en las ciencias humanas y etológicas pues hay dos estratos operatorios: el estrato operatorio del sujeto nosológico, que es el científico, que hace operaciones también, porque hacen falta hacer operaciones para hacer ciencia, porque la teoría del cierre categorial en última instancia es un operacionalismo. Pero luego hay otro estrato operatorio, que es el estrato operatorio de los sujetos temáticos, de los sujetos a los que se estudia, los hablantes, los nativos, los sujetos pretéritos, los agentes económicos, etcétera, etcétera. Y esas operaciones de esos sujetos temáticos son las que se trata de entender, de reconstruir, de ver cómo están determinadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Bueno acuñó una terminología muy neutra, que es llamar a las situaciones de las ciencias naturales, llamarlas alfa, que es como se dice A, ¿no? Y a las de las ciencias humanas llamarlas beta. Entonces hablar de una operatoriedad alfa, que es la de las ciencias naturales, que se ejerce sobre objetos inertes, y una operatoriedad beta, que es la de las ciencias humanas y etológicas, que se ejerce sobre las operaciones de otros sujetos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Bien. Y luego esto se complica un poco, y aquí tenemos que entrar un poco al detalle, porque claro, este comentario pues es un comentario sobre el estatuto nosológico de las ciencias humanas, ¿no? Porque, bueno, una vez que distingue estas dos situaciones, alfa y beta, alfa propia de las ciencias naturales y beta de las ciencias humanas y etológicas, pues distingue, dice que en las ciencias naturales solo hay alfa y que en las ciencias humanas hay alfa y hay beta, indistintamente, ¿no? Pero tiene que haber beta. Bien. Y entonces distingue dos estados en alfa y dos estados en beta, ¿no? En alfa distingue un estado límite, que es el estado alfa 1, que es el propio de las ciencias naturales puras, ¿no? En donde se puede partir de las operaciones, pero esas operaciones quedan eliminadas totalmente porque se va a sus partes materiales y desde esas partes materiales no se puede luego regresar a las operaciones, no hay camino de vuelta. Por ejemplo, el intento de reducir el comportamiento humano pues a neurología, es decir, a conexiones de neuronas. Efectivamente se puede ir desde las operaciones del sujeto, de su musculatura estriada, etc. Se puede ir hasta las conexiones neuronales que producen esos movimientos motores, vamos a suponer,
pero luego desde esas neuronas ya no se progresa las operaciones, porque desde el estudio neurológico del cerebro no se puede reconstruir la conducta ni la psicología de los sujetos, etc., ¿no? En la otra posición, la posición alfa 2, se considera las operaciones, pero se las considera a la misma escala, más o menos, y se las considera como determinadas desde fuera, y determinadas desde fuera a una escala pues que también en gran medida es operatoria, ¿no? Es cuando nosotros entendemos, por ejemplo, pues qué sé yo, que las operaciones de un nativo de una cultura X, la que sea, pues están determinadas por esa cultura, ¿no? Están determinadas pues por las cosmovisiones de esa cultura, por las normas de esa cultura, por los hábitos, etcétera, etcétera, y entonces hay una determinación externa que es la que hace que el sujeto opere y actúe de una manera y no opere de otra, ¿no? La estrategia del materialismo cultural, y la estrategia del materialismo histórico también, en el sentido de que en el materialismo histórico los sujetos históricos pues actúan, pero están envueltos por unas situaciones objetivas que determinan lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, etcétera, etcétera. Bien, y luego y aquí, bueno, distingue dos situaciones, una es genérica, estadística, y otra específica, culturológica. En fin, esto no nos importa mucho. Bueno, es una cuestión importante, desde luego, pero quiero decir que no es demasiado importante explicarla en el contexto de este comentario. Y en las metodologías beta operatorias, es decir, cuando el científico está estudiando las operaciones de otro sujeto temático, y las tiene que recomponer a su misma escala, pues bueno, también distingue dos variedades de metodologías beta, las beta 1 y las beta 2. En las beta 2 son también el extremo, ¿no? Lo mismo que las alfa 1 eran las que nos llevaban a la ciencia natural y nos sacaban un poco del marco, las beta 2 son situaciones prácticas, dice, bueno, en las que los sujetos se codeterminan en su vida diaria, por ejemplo, los agentes económicos, vamos a suponer, y que hay una continua codeterminación y no hay ciencia, porque no hay un sujeto que tenga una prevalencia, o que tenga una ventaja sobre el otro, o que tenga algún tipo de sistema operatorio que pueda envolver al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la situación beta 1, en las metodologías beta 1, bueno, distingue dos situaciones, la situación 1 y la situación 2. La situación 1 es la de la historia. La de la historia es que a partir de objetos que han sido construidos por el hombre, ya sean monumentos, reliquias, o ya sean documentos, etcétera, etcétera, el historiador reconstruye las operaciones del sujeto pretérito. Eso es lo que está en beta 1.1, que es la historia fenoménica, la historia que trata de reconstruir los fenómenos ocurridos en el pasado, ¿no? Trata a partir de las reliquias y de los relatos, de los monumentos y de los documentos, de los vestigios, pues ir reconstruyendo como una especie de red, de nodos entre unos vestigios y otros, unos documentos, y entonces se va reconstruyendo los acontecimientos históricos pasados. Y luego en la situación 2 del estado beta 1, pues bueno, mete la teoría de juegos. En el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, luego ya diré que esto lo rectifica ligeramente, pero vamos, en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, es decir, antes de que yo elaborara mi crítica del año 89, que eran los materiales que yo tenía delante, bueno, pues mete ahí la teoría de juegos, ¿no? Una teoría de juegos en las que de alguna manera unos sujetos y otros están en un juego determinando sus operaciones, pero hay posibilidad de entender que uno de los jugadores
es el ganador porque tiene una estrategia ganadora. Por ejemplo, qué sé yo, está ante una situación del tablero en la que puede dar mate en X jugadas, ¿no? Y entonces eso le da como una especie de bueno, pues de preferencia, de poder noseológico, de poder de determinación de las operaciones del otro sujeto, ¿no? Bueno, voy a resumir todo esto un poco porque ya sé que es un poco liado. Voy a resumirlo de nuevo. Tenemos que puede pasar que las operaciones de los sujetos temáticos, los nativos, los hablantes, los agentes económicos, políticos, sociales, es decir, los sujetos pretéritos, puede pasar que esas operaciones se reconozcan a su misma escala y entonces estamos en una metodología beta, o puede pasar que no se reconozcan y que se traten de analizar de otra manera, es decir, en sus partes o lo que fuera, que estaríamos en una metodología alfa. Alfa 1 es el caso extremo, en donde las operaciones ya se rompen en sus partes materiales y no se pueden reconstruir luego, como en el ejemplo de la neuropsicología que ponía antes. Alfa 2 es la situación en que las operaciones todavía se reconocen a su escala y se entienden como determinadas por una estructura envolvente, pues eso, culturológica, histórica, un inconsciente objetivo, etcétera, etcétera. Y luego en beta están las operaciones del sujeto, tienen que mantenerse íntegramente y mantenerse a su escala, tiene que reconocerse claramente su escala propositiva y su escala finalística, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en una situación puramente práctica de codeterminación operatoria sería el caso extremo beta 2, y luego está el caso beta 1, que es un poco heterogéneo. Es heterogéneo porque por un lado está la historia en la situación 1, en donde se trata de reconstruir operaciones de sujetos pretéritos, que ya no están en el campo, por tanto, que son operaciones que ya están cerradas, que ya son irrevocables, y que ya son fijas, por tanto, y mientras que en la situación 2 de las metodologías beta 1, lo que tenemos es esa teoría de juegos en donde se determinan las operaciones de un jugador con las de otro, ¿no? Vale, hasta aquí un resumen apretadísimo y por supuesto tienen que ser clementes conmigo precisamente porque por esta necesidad tan apremiante de resumir, pues se cometen muchas imprecisiones. Y ahora vamos con el problema que se discutió en el año 89. El problema que yo discutía en el año 89 es cómo se pueden hacer ciencias en los estados beta. Desde luego en los estados beta 2 no hay ciencias, eso ya lo dice Bueno, eso es una situación límite, son situaciones humanas de codeterminación, pero no dan lugar a ciencias. En los estados beta 1, pues yo aquí veía esta dificultad que acabo de avanzar, ¿no? Por un lado estaba la historia. La historia parece que no tiene, que puede parecerse a una identidad sistemática sintética, un sistema de identidades, porque hay un conjunto de reliquias, un conjunto de relatos, un conjunto de vestigios, y se va formando una red de identidades isológicas y sinalógicas entre esos vestigios, y el historiador llega a un momento en que queda como eliminado, puesto que todos los historiadores se supone llegan a un consenso acerca de qué vestigios y qué reliquias son verdaderos y qué conexiones tienen entre ellas, etcétera, siendo optimistas, ¿no? Ahora, la situación 2, esta es la situación del verum factum, ¿no? De Rodolfo Mondolfo y de Gian Battista Vico en la antiquísima Sapiencia, ¿no? Y ahora la situación 2, de tal manera que el contexto histórico pues es el tejido formado por todas las reliquias y los relatos de una época, y esto se parece bastante a una red de identidades, a un sistema de identidades, aunque es dudoso que sea un sistema porque es fijo, porque las operaciones no se pueden cambiar, ¿no? Pero en todo caso, pues parece que sí, que las operaciones del historiador se pueden quedar eliminadas,
y que incluso podemos regresar hacia reliquias hipotéticas, es decir, reliquias que no están en el campo pero que tendrían que aparecer o que se puede prever su aparición, etcétera, etcétera, a la manera como Adams y Le Verrier pues predijeron la existencia del planeta Neptuno antes de que se observara empíricamente, y lo mismo pasó luego con Plutón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el estado beta 1.2, bueno, ponía la teoría de juegos y citaba el tratado de teoría de juegos de von Neumann Morgenstern y, y hablaba de la posibilidad de construir algo parecido a teoremas científicos, por ejemplo eso, en la posibilidad determinista de dar un mate en tantas jugadas partiendo de una determinada situación del tablero, ¿no? Bien, yo esto lo veía complicado. Lo veía complicado porque esto pues hasta es bastante está bastante alejado ya de lo que es una ciencia, y, y no veía cómo se podía aplicar aquí la idea de identidad sintética en este contexto, ¿no? Y entonces, bueno, con la ayuda de la teoría de las ciencias divinas de la escolástica española de los siglos XVI y XVII, elaboró una respuesta que es esa que salió en el año 89, pues nada, justo después de mi conferencia, y salió publicada mi conferencia y su respuesta, ¿no? Bien. Y entonces, aquí, este texto del 89 es muy difícil de valorar. Porque, por un lado, quiere meter más cosas en la situación 1, en la situación 1, en beta 1.1, es decir, donde está la historia. Dice, no, es que beta 1.1 no se refiere solamente a la historia, sino que se refiere a ciertas disposiciones, a ciertos sistemas tecnológicos, como una máquina de vapor, un reactor nuclear, etcétera, de manera que esos objetos culturales sirvan para redefinir procesos naturales, como podría ser, por ejemplo, el reactor nuclear del Gabón. Yo este ejemplo no lo entiendo. Evidentemente, en las tecnologías hay una conexión con los estados alfa operatorios de las ciencias naturales, con el uso de teoremas y principios científicos, pero bueno, esto es una cosa que en principio no ocurre en los eventos históricos ordinarios propios de la historia normal, y no veo muy bien qué conexión tiene aquí. Y luego, con este asunto, luego en los estados beta 1.2, que es donde estaba la teoría de juegos, pues bueno, habló del juego del ajedrez, en el sentido de que en el juego del ajedrez el jugador victorioso va codeterminando sus operaciones con el otro jugador, y le va como tendiendo una trampa hasta que le da el jaque mate, ¿no? De tal modo que el jugador victorioso tiene un sistema operatorio más potente y va determinando las operaciones del adversario y media res. Aquí, bueno, en este texto yo creo que comete un error porque pone como ejemplo también el juego del NIM, y yo creo que esto está mal, sencillamente está mal, porque el juego del NIM es un juego como las damas y como el 3 en raya, es un juego de esos que se llaman muertos por empate, es un juego que se puede aplicar un algoritmo matemático, y que si conoces el algoritmo matemático y eres tú el primero en tirar, pues ganas siempre, ¿no? Y entonces este juego está determinado matemáticamente en alfa, no es como el ajedrez, porque el ajedrez, aunque es un juego finito y de información completa, sin embargo tiene tal cantidad de posibilidades del orden de 10 elevado a 120 que no se puede computar en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que hace que haya que jugarlo cada partida como una partida singular específica, ¿no? Pero el NIM, lo mismo que las damas y el 3 en raya y otros juegos muertos por empate, yo creo que quedan mejor analizados con las metodologías alfa 2 a través de estructuras matemáticas. Y también, bueno, aquí otra cosa que yo no entiendo, no logré entender nunca, aunque le pregunté,
es que en el estado este donde mete la teoría de juegos, mete a ciertos sistemas de filosofía práctica, tales como la ética de Spinoza o la crítica de la razón práctica de Kant o la teoría de justicia de Rawls. Yo esto no entiendo, sinceramente no entiendo a qué se refiere, porque en todo caso la ética de Spinoza, la crítica de la razón práctica y la teoría de la justicia de Rawls, estos libros pues son libros de filosofía, no son libros de ciencia. Aquí no hay ningún teorema que pueda hablarse que sea científico o parecido a lo científico. Bien. Para redondear esta argumentación, bueno, establecí una conexión entre las situaciones estas alfa y beta de las ciencias humanas y las ciencias divinas que distinguieron los escolásticos españoles Domingo Báñez y sobre todo Luis de Molina en el siglo XVI. Dice, las situaciones que llamamos aquí alfa y los estados alfa son como la ciencia de simple inteligencia, es decir, la ciencia que tiene Dios de todas las situaciones posibles, etc. La ciencia de visión de Dios es como los estados beta 2, es decir, es una ciencia práctico-práctica, es la propia codeterminación práctica real de las cosas. Y la ciencia media de Luis de Molina se parece a la ciencia del ajedrez, es decir, al estado beta 1 en su situación 2. Porque ahí hay un jugador que tiene la ciencia del ajedrez y que gana siempre, porque es el maestro del ajedrez, pero que gana codeterminativamente, es decir, tiene que ir codeterminando las operaciones del otro sujeto, tiene que ir condicionándolas, tiene que ir tendiéndole una trampa de alguna manera, y tiene que ir ajustando sus propias tiradas a las que hace el contrario. No puede diseñar la partida desde el principio, sino que tiene que ir jugándola y ajustándose al contrario y a la vez tendiéndole esa trampa que le conduce a la derrota. Bien, en cuanto a esta coordinación que establece Bueno de las ciencias divinas, las ciencias que tiene Dios, tal como las entiende la escolástica española, y los estados operatorios de las ciencias humanas, yo escribí luego en el año 2000 un estudio de la teoría de juegos, y en el año 2013 un trabajo publicado en Diamond titulado Ciencias Humanas y Ciencias Divinas, porque yo creo que esta coordinación que hace Bueno también se puede mejorar. Desde luego, la ciencia de simple inteligencia, la ciencia de todos los posibles, la ciencia estricta, esa que tiene Dios, sí se parece a los estados alfa 1. Eso sí. Luego, pero yo creo que la situación... La situación de la ciencia de visión no es beta 2, porque la ciencia de visión a lo que se parece es a la historia. Los estados prácticos, tal como los define Bueno en beta 2, son imposibles de acuerdo con la propia teoría de Bueno de las 20 cuestiones de teoría y praxis del año 1975. No hay una práctica. La conducta humana está siempre mediada por teorías y entonces no hay una práctica pura. Y entonces no existen realmente los estados beta 2. Toda conducta humana va acompañada de una teoría, aunque sea falsa. Y entonces, porque las ideas de teoría y de praxis son conjugadas. Y entonces no se puede separar una práctica total. El estado beta, la ciencia de visión, es una ciencia que tiene Dios después de que ocurren las cosas. Es la ciencia de Dios cuando se pone en el día del juicio final, en la consumación de los siglos. Eso es como la definen los escolásticos. Y esa ciencia a lo que se parece es a la historia. La historia es la ciencia que reconstruye las cosas una vez que han ocurrido. Y esa es la coordinación que yo creo que es correcta. O sea, que yo creo que los escolásticos españoles, cuando hablaban de la ciencia de visión de Dios,
la ciencia humana que tenían delante era la historia, y esa historia la elevaban a la enésima potencia, a la omnipotencia divina, que Dios, como estaba fuera del tiempo, pues podía recorrer el tiempo por atrás y para adelante y ponerse en el final de los siglos y ver las cosas desde el final, ¿no? Entonces, yo creo que la coordinación que hace Bueno ahí es equivocada. Y la otra cuestión que es importante es que la ciencia media de Molina efectivamente sí se parece a esa ciencia de la codeterminación operatoria del ajedrez, pero no del NIM, ni de las damas, ni de todos esos otros ejemplos filosóficos de Spinoza, etcétera, que Bueno pone. Pero el ajedrez sí. En el ajedrez sí hay una codeterminación operatoria, y en el ajedrez sí hay una ciencia, lo que pasa, una ciencia entre comillas, la que tiene el maestro del ajedrez, que gana siempre. Lo que pasa es que esa ciencia está ligada al sujeto, no logra la eliminación o la neutralización del sujeto. Es una ciencia subjetual, es una ciencia que tiene un sujeto, y por tanto es una ciencia como saber hacer. Es decir, es una ciencia en sentido primero, es una técnica, dicho en dos palabras. Es una técnica específica de cada juego, y en este caso es una técnica específica del juego del ajedrez. Es una técnica psicagógica, es una técnica de conducción de las operaciones del contrario, una técnica de determinación de las operaciones del otro sujeto, una técnica de control operatorio, y es una técnica, ya digo, que es subjetual porque la tiene cada jugador de ajedrez, que tiene su elo específico, y es una técnica cuya validez tiene que demostrarse en cada caso, lo mismo que ocurre con las técnicas de persuasión, con las técnicas de retórica, con las técnicas de propaganda, con las técnicas de dirección espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto aquí es que tenemos por un lado la ciencia alfa 2, que es más o menos donde están las ciencias humanas en los teoremas que tienen. Por otro lado tenemos la historia, que es otra cosa completamente diferente, porque es como vamos a ver en el próximo comentario sobre la clasificación de las ciencias, porque en la historia el sujeto temático, el sujeto al que estamos estudiando, está muerto y por tanto no opera. Operó pero ya no opera, y por tanto no se codetermina con el sujeto. Y luego tenemos estas técnicas de control operatorio, estas técnicas como la persuasión, la retórica, la propaganda, la dirección espiritual, la terapia psicológica, las técnicas psicagógicas, que son lo que se parecen a estas técnicas del ajedrez, que son saberes hacer, son técnicas en el sentido de que son un saber hacer ligado a los sujetos que tienen esas técnicas y que tienen esas capacidades, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta interpretación? Bueno, las ventajas son las siguientes, para terminar. Yo creo que la concepción de Gustavo Bueno de los estados beta 2 como estados prácticos es incompatible con la concepción de las ideas de teoría y praxis como ideas conjugadas. Concepción de la teoría praxis como ideas conjugadas que yo doy por supuesta y doy por válida. Entonces, en este sentido, los estados beta 2, cuidado con ellos, ¿no? Luego, la ciencia de visión es la ciencia que tiene Dios después de que las cosas hayan sucedido, y esta ciencia es la historia, realmente con la que se coordina, a lo que se parece, con lo que tiene una analogía es con la ciencia histórica. Dios al final de los siglos es como el historiador que ya conoce lo que ha ocurrido de atrás y entonces ya sabe cómo termina la partida, diríamos, ya sabe cómo terminan las cosas, y ya cuenta con esa ventaja nosológica, ¿no? La coordinación que hace Bueno entre las ciencias divinas y los estados operatorios pues tiene un problema, que es que efectivamente los estados, las metodologías alfa son la ciencia de simple inteligencia, y luego la ciencia media es los estados beta 1, 2, que es donde está la teoría del juego del ajedrez, y Bueno pone ahí el NIM, etcétera, pero eso ya digo que está equivocado. O sea, pero consideremos el caso del ajedrez, que ese sí es adecuado. Entonces, en los estados beta 1, situación 2, está la ciencia media y es esa teoría del juego del ajedrez. En los estados beta 2 está la ciencia de visión, que ya digo que eso yo es una coordinación que me parece completamente errónea, porque los estados beta 2 no existen más que como estados límites asintóticos, y porque la ciencia de visión es la historia. Y claro, a Bueno, en esa coordinación, el estado beta 1.1, que es donde está la historia fenoménica, que es donde está la historia relato, es donde está la historia positiva, pues le queda sin coordinar.
Sin embargo, en la coordinación que yo propongo, la coordinación es mucho más clara y limpia y completa. Los estados alfa operatorios son los de la ciencia de simple inteligencia, la historia es la ciencia de visión, y entre la ciencia que se puede hacer para entender las operaciones de los sujetos, que son los estados alfa operatorios, y la ciencia de visión, que es la historia, es decir, que es ya contar las cosas una vez que han ocurrido, pues está esa ciencia media de Molina, que son las técnicas humanas de codeterminación operatoria, que digo, esas técnicas a las que me refería antes, de persuasión, de propaganda, de dirección, de retórica, de dirección espiritual, de terapia psicológica, esas técnicas psicológicas que se parecen al juego del ajedrez, en donde hay un jugador victorioso, etcétera, etcétera. Esta coordinación yo creo que es mucho más clara, ya digo, la historia se corresponde con la ciencia de visión, la ciencia media es un saber subjetual, que es una técnica de codeterminación operatoria, y de este modo se explica mejor la continuidad entre las ciencias humanas, que están en alfa, las técnicas humanas efectivas, que son las del control operatorio de los sujetos, y se entiende mejor el estatuto nosológico de la historia, porque ahí ya los sujetos están muertos y sobre los sujetos muertos ya no se tiene control operatorio, y yo creo que de esta manera se puede entender mejor la teoría nosológica de las ciencias humanas, y también se puede entender mejor la teoría de las ciencias divinas de la escolástica. Sobre el estatuto nosológico de la historia, pues ya hablaré un poco más en el siguiente comentario sobre la clasificación de las ciencias. Bien, pues nuevamente pues agradeceros la atención que prestáis a mis comentarios.